A ver, vamos a empezar con las glándulas salivales, ¿no, chicos? Entonces, lo que vamos a revisar en este momento van a ser las glándulas anexas al sistema digestivo, ¿ok? En la boca tenemos a las glándulas salivales, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de las glándulas salivales, encontramos glándulas salivales mayores y glándulas salivales menores, ¿ok? Entonces, lo que vamos a estudiar nosotros hoy día van a ser las glándulas salivales mayores. ¿Cuáles son esas glándulas? Las parótidas, no sé por qué no puedo cambiarlo. Un ratito, ahí ya está. ¿Ok? Van a ser las parótidas, las submaxilares o submandibulares, como también les llaman, y las sublinguales. Entonces, las glándulas salivales, sabemos nosotros que secretan la saliva, que es casi como 1 litro al día, ¿no es cierto? Un poquito menos de repente, dependiendo de la cantidad de agua que tomemos. La saliva es una secreción hiposmótica y levemente alcalina. Y esas glándulas, ¿no es cierto?, van a producir una secreción seromucosa. Entonces, las glándulas salivales serán glándulas seromucosas de acuerdo a las secreciones que ellas producen. Las glándulas menores las vamos a encontrar en todo el resto de la boca. Hemos hablado, por ejemplo, de las glándulas salivales linguales, ¿no? Las labiales, ¿no es cierto? ¿Ok? En varias partes de la boca van a estar distribuidas estas glándulas salivales menores, ¿ok? Entonces, la saliva, recuerden ustedes esa secreción que va a lubricar nuestra boca, pero también tiene una función muy importante en la masticación y en la deglución. Además, recuerden también que la saliva tiene una serie de componentes que va a mantener la esterilidad o la flora de nuestra boca prácticamente sin que crezcan muchos gérmenes y muchos patógenos, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero normalmente la saliva lo que hace es digerir, como tiene enzimas digestivas, va a digerir una gran parte de los carbohidratos. El 10% de los carbohidratos es digerido en la boca, ¿ok? Como dice, mantiene limpia la boca e impide las infecciones, lo que les decía anteriormente. ¿Por qué? Porque justamente en la saliva, además de las enzimas, ¿no es cierto?, que es la amilasa salival, también llamada tialina, tenemos lisozima, que es la misma enzima que produce las células de Paneth, que son las que van a impedir que las bacterias también se reproduzcan en esta zona. Además de tener inmunoglobulinas como la inmunoglobulina A y también mucina, que es parte de la mucosa, del moco que vamos a encontrar en la saliva. Muchas veces, a veces alguna de nuestras glándulas aumenta su secreción, porque dependiendo de cuál glándula sea la saliva, el componente puede ser más seroso o más mucoso. Otros componentes orgánicos que hay en la saliva es la urea, el ácido úrico, colesterol, mucosa, amoníaco, ¿no? Entre los inorgánicos tenemos el agua, que es lo principal, el sodio, el potasio, calcio, fluoruro, o sea, también podemos perder iones a través de la saliva, ¿no? Entonces, un exceso de salivación, ¿no? Hablamos de la cialorrea. La cialorrea también es muy común, ¿no es cierto?, en la época, cuando vamos a tener un proceso nauseoso y en la época de la gestación aumenta un poco la secreción de la saliva, ¿no? Y aquí están las 3 glándulas, las glándulas parótidas, ¿no es cierto?, las glándulas submaxilar, submandibular y la glándula sublingual. Los nombres de acuerdo a su posición. Esa es la estructura, ¿no? Esta, como le dije, eran glándulas seromucosas, es una glándula túbulo alveolar, ¿no? Entonces, túbulo alveolar compuesta, ¿no? Es una glándula exocrina, como habíamos ya mencionado anteriormente. Entonces, cuando vemos que las células son de este tipo, son los acinos serosos, ¿no? Cuando vemos que son de este tipo, o sea, es decir, con mayor cantidad de aparato de Golgi, con secreción que no se observa en forma de gránulos como se ve en las cerosas, estamos hablando de los acinos
mucosos. Y muchas veces vemos estos acinos que son los mixtos, donde las células serosas forman lo que se llama la semiluna de Januzzi, ¿no? Porque parece una semiluna, miren ustedes, la semiluna de Januzzi. Y estas son las células mucosecretoras. Entonces, la unidad estructural y funcional de la glándula salival es el salivón, que está compuesta por el acino, que está tapizado por células mioepiteliales para provocar justamente la contracción de la glándula, las células intercalares, que es esta parte que forma el conducto intercalar, y luego tenemos acá, ¿no es cierto?, el conducto estriado. Conducto estriado porque justamente las células cilíndricas que tapizan esta zona tienen la base de las células, ¿no?, con unas interdigitaciones muy, muy altas que forman como una especie de estrías, ¿no? Y son células muy eosinófilas porque tienen abundantes mitocondrias. Entonces, esas son las células del conducto estriado. Entonces, hemos dicho que la glándula es una glándula compuesta, es decir, tiene gran cantidad de conductos, ¿no? Y desde acá, si empezamos aquí, por ejemplo, si este es el acino, el primer conducto, ¿no es cierto?, va a ser el conducto intercalar. Miren ustedes, también ahí se ve las células mioepiteliales, que son las que están rodeando justamente al acino, ¿no? Desde el acino con células, aquí, ¿ven? Miren las flechitas, ¿no? El acino con células mioepiteliales, que son las que tienen la característica de contracción, ¿ok? Acá igual, miren. Entonces, el primer conducto es el conducto intercalar. Ese de acá es el conducto intercalar, que también está tapizado por epitelio cúbico muy bajito, con muy pocas células, ¿no es cierto?, también con células mioepiteliales alrededor. Luego viene el conducto estriado, que es el que hemos visto que forma parte también del salivón. Está tapizado por células cilíndricas muy eosinófilas, aquí ya no hay células mioepiteliales, ¿no es cierto?, más bien las células son bastante eosinófilas, como había mencionado, ¿no es cierto? Después viene este otro conducto, que es el conducto intralobular, porque está dentro del lóbulo. Aquí miren, es un epitelio también más o menos cúbico cilíndrico, tampoco hay células mioepiteliales. Luego viene el conducto interlobular, ese de acá que ya tiene un epitelio cilíndrico, ¿no es cierto? Epitelio cilíndrico. Y a veces puede ser también inclusive un epitelio pseudoestratificado, aquí epitelio pseudoestratificado, y finalmente nos vamos a encontrar con el conducto lobar, que es el mayor de mayor tamaño, el que entra es el conducto lobar, que está tapizado por un epitelio cilíndrico doble, o cúbico doble también, ¿ok? Y si llegásemos a los conductos de salida, como es el Wharton, el Stenon y el Rivinus, que son de cada una de las glándulas mayores, ¿ok? Vamos a encontrar que en la salida vamos a encontrar el epitelio plano poliestratificado, ¿no? No queratinizado, parecido al epitelio de la boca, ¿ok? Entonces, aquí estas células ya las conocemos, ¿no es cierto? Estas son las células del acino seroso, bueno, gránulos de proteínas como las enzimas en la superficie, son células piramidales, igual que las células de las mucosecretoras también, pero los granos son llenos de mucina o de moco, y esas serían las del estriado, que miren ustedes que tiene estos pliegues en donde se albergan las mitocondrias. Desde ya estamos mirando que son células que tienen muchas mitocondrias, y la pregunta es ¿por qué? Porque ellas se van a encargar de reabsorber los iones que se pueden ir perdiendo en la saliva, ¿no? Entonces recuerden ustedes que hemos dicho que la saliva es hiposmótica, ¿no? Entonces estas células se van a encargar justamente de manejar la ósmosis, la osmolaridad, mejor dicho, de la saliva, ¿ok? Entonces, ya esto lo hemos dicho, esto también, ¿ok? La porción excretora, que hemos hablado de las glándulas, del salivón, ¿no es cierto? Ok, no lo vamos a volver a repetir. Y nos vamos a ir hasta la glándula parótida. Entonces, vamos a empezar con la glándula parótida. La glándula parótida es la glándula más grande de las glándulas salivales, pesa alrededor de 30 gramos, es bastante grande. El 30% de la saliva es secretada por esta glándula,
¿ok? Son pares de glándulas por delante del oído, ¿no? Y estas son las glándulas que se infectan cuando da la papera, ¿no? Esa parotiditis, ¿no es cierto? Es la infección de las parótidas, ¿no? Que también comúnmente llamada papera, ¿ok? Va a secretar abundante amilasa, inmunoglobulina A, ¿sí? Por eso que es muy serosa, tiene mayor cantidad de acinos serosos, ¿sí? Y la cápsula es bastante gruesa, formada por un tejido conectivo denso y regular, que forma tabiques que está entrando y va dividiendo a la glándula en lobulillos, ¿no? Lóbulos y lobulillos, por supuesto. Y el conducto de salida es el conducto esternum, que se abre en el segundo molar. ¿Okay? El esternum se abre en el segundo molar, por ahí sale la saliva de esta glándula. Y aquí la vemos, miren ustedes, acá están los conductos excretores, rodeados por tejido conectivo, y aquí, a menor aumento, miren los lobulillos, se ven muy basófilos. ¿Por qué? Porque predominan los acinos serosos. Esas células que componen estos acinos son las que tienen los gránulos que se ven de color lila, ¿no? O azul lavanda, ¿ok? Que colorea justamente la hematoxilina. Entonces aquí podemos ver, miren ustedes, este es un corte donde se ven las células acá con sus granos, que serían las células serosas. Aquí se ven las células intercalares. Entonces acá son los conductos intercalares. Estas chiquitas que ven ustedes acá es el conducto intercalar. ¿Bien? Estos conductos pequeños, que son el primer conducto de salida, ¿no es cierto?, de este acino, ¿no? De estos acinos. Porque hay varios acinos, miren, acá hay un acino, acá hay otro acino, aquí hay otro acino, aquí hay otro acino, desembocando en estos conductos intercalares, ¿no? Que luego pasarán al conducto estriado. Y cuando yo miro, el conducto estriado es miren, acá este es el conducto estriado. Miren cómo se ven las células cilíndricas muy altas. Miren, aquí se ven los acinos llenos de esos granitos dentro, que es justamente el aspecto de las células serosas. Y miren ustedes que se ve como una especie de rayitas en la parte de la base, y es por eso que toman ese nombre de estriado, ¿no es cierto? Y ahí en esos pliegues es donde vamos a encontrar a las mitocondrias. Aquí se ve mejor el acino, miren ustedes allí, células piramidales con un núcleo basal, pero bien redondito, ¿ok? Miren ahí, y los granos de secreción en la parte apical de la célula. En caso de las glándulas submaxilares, ¿no es cierto?, que esta produce la mayor cantidad de saliva, el 60%, a pesar de no ser las más grandes, son las que producen el 60% de la saliva. Del 2 al 15, pesa de 2 a 15 gramos, y el 90% de la saliva es serosa, pero el resto es mucosa, ¿ok? Mientras que la mayor parte de la secreción de las glándulas parótidas era serosa, ¿ok? Entonces, si histológicamente quisiéramos diferenciar una parótida de una glándula submaxilar, diríamos, las parótidas, casi todos los lóbulos y lobulillos, ¿no?, tienen acinos serosos, predominan los acinos serosos. No quiere decir que no haya algún acino mucoso o mixto por ahí, hay. Pero en el caso de las glándulas submaxilares, lo que predomina son los acinos mixtos. Pero estos acinos mixtos con predominancia de las células serosas. ¿Entienden? Entonces, por eso es que se ve la diferencia. Entonces, los conductos de estriado de estas glándulas son mucho más grandes que las parótidas y las sublinguales. Entonces, también otra forma de diferenciarlos, porque vamos a encontrar mayor número de cortes de conductos estriados. ¿Ok? Ahora, otra cosa importante de esta glándula es que sus conductos intercalares son más cortos, también son bastante abundantes, ¿cierto? Y igual que los conductos estriados. Entonces, si miramos aquí, miren. Entonces, miren, acá, este es acino mixto. Aquí también es mixto, miren, acá es mucoso y aquí es seroso. ¿Pero qué predomina? El seroso. ¿Ok? Acá igual, miren. Todos estos, acá hay seroso, mucoso. O sea, estos son mixtos, acinos mixtos. Pero esto de acá es un acino seroso. ¿Sí? ¿Ok? Y aquí están los conductos estriados. Conducto estriado, conducto estriado, conducto estriado. Entonces, predominan, ¿no es cierto?, los acinos mixtos, como este que ustedes ven acá, con su semiluna de Januzzi,
¿no es cierto? Pero predominan las células serosas. Por eso que la secreción de esta célula, de esta glándula, es más serosa que mucosa, ¿ok? Cosa que va a ser bien diferente cuando veamos las glándulas sublinguales, ¿no? Entonces, las sublinguales son las más pequeñitas, también producen una saliva mixta, ¿no es cierto? ¿Ve? Presentan signos mucosos con semilunas serosas, predominan células mucosas, elaboran el 5% de toda la saliva, sus conductos intercalares son muy pocos, o sea, vamos, la glándula salival del sublingual casi no se ve, es bien difícil porque son pequeñitas y son difíciles de observar los conductos estriados y menos los intercalares, casi ni se ven, ¿ok? Entonces miren acá, miren cómo predomina las células mucosas, miren, ¿sí? Las células mucosas. Y aquí hay algunas serosas, ¿no? ¿Okay? Entonces, esas son glándulas salivales. Este corte, si no me equivoco, es de macaco, o sea, es un corte de un mono, ¿no? O sea, es muy parecido al de humano, por supuesto, pero no es humano. Y miren ustedes acá, ¿no? A ver, ya esto de aquí es la sublingual, pero quiero que miren esta, luego vean esta, y luego vean esta de acá. A ver, creo que, a ver, vamos acá. A ver, nada más como para ver cuánto hemos aprendido. Todos estos serán acinos serosos, ¿no es cierto? Porque miren cómo vemos de color lila, ¿sí? Serosos. Y esos son los conductos estriados, que hemos dicho que predominan en las glándulas parótidas y también en las submaxilares, donde se ve de mayor cantidad. Miren, estriado, 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 estriado. ¿Ok? Por acá hay otro estriado. Entonces, si nosotros miramos, ahora vamos a ver si podemos agrandarlo para que puedan ver un poquito más. Si miramos el citoplasma de las células, no se ven muy bien los granos, pero no se ve blanco, está coloreado, ¿no es cierto? Más bien se ven los conductos estriados muy bien. Tampoco está muy pálida la coloración, podríamos decir así. Pero eso es una glándula parótida. ¿Qué es glándula parótida? Son glándulas parótidas, ¿eh? Ahora, vamos a regresarnos. ¿Dónde está la lupita que no lo veo? Ok. Miren ahora acá. Miren, aquí, acinos serosos, aquí conductos estriados en gran cantidad, miren, y acinos mixtos. Miren la cantidad de acinos mixtos. Esto será una glándula submaxilar o submandibular, ¿ok? Donde vamos a ver acinos mixtos, pero con predominio de las células serosas, ¿ok? Miren, eso también será parótida, donde miren cómo se ve, en esta parótida lo que se ve es los gránulos eosinófilos, miren, los gránulos de secreción se ven eosinófilos. Esto es parótida, también. Cuando tienes gran cantidad de serosas como aquí, ¿no? Aunque no le vea los granos o vea los granos, esto es parótida, ¿no es cierto? Y aquí están los conductos estriados, miren, conductos estriados. Y luego, no sé si tengo otra foto más, también, miren, acá está, esto de acá ya no es un conducto estriado, miren, es un conducto interlobar, ¿no? Porque tiene un epitelio, miren el epitelio, ¿no? Pseudo estratificado, cilíndrico pseudo estratificado, esto de aquí, ¿sí? Rodeado por abundante tejido conectivo. Y aquí, miren ustedes, se ve una arteria, ¿no? Es una arteriola, es lo que se ve acá, ¿ok? ¿Sí? Y por acá están los acidos. Bien. Ahora, esta es parte de la pared de este conducto que estamos viendo acá. ¿Ve acá? ¿Ven esto de acá? A mayor aumento. ¿Ven? ¿Sí? Pseudo estratificado cilíndrico. ¿Ok? Bien.
Y mira, aquí se ve un vaso sanguíneo donde se ve algunos glóbulos blancos, ¿no es cierto? Y algunos glóbulos rojos. Miren, qué bonito se ven. Bien, también igual acá, ¿no? Miren el conducto estriado, por eso se llama estriado, porque tiene estas estrías. ¿Ve? Y aquí están los acinos serosos. Todos estos acinos serosos, nada más que acinos serosos. ¿Sí? Y aquí el conducto estriado, que se ve muy bonito con esas rayitas, se ven rayitas, ¿no es cierto? Pues se llaman estriados. No se olviden que ellas son las que van a manejar la osmolaridad de la saliva.